Hola, ¿qué tal amigos de Pandemia Literaria? Soy Juan Antonio Pérez Obrado, ya nos conocemos y en esta ocasión les traigo una recomendación un tanto literaria, un tanto ensayística, pero que resulta de un libro sobre libros, es decir, un libro que recomienda otros libros, que es parte del ejercicio de esta pandemia literaria y que me parece, parafraseando a nuestro presidente, que nos cae como anillo al dedo. Es una novedad que está en librerías, que a mí en lo personal me atrajo desde el título, lo he leído y me pareció completamente pertinente para este ejercicio. Se llama De la peste negra al coronavirus, las pandemias que la literatura nos cuenta, del autor Marco Antonio Mendoza Bustamante y que edita Panorama Editorial. Bien, pues ¿de qué va este libro? Este libro realiza no tanto un resumen, sino un breve ensayo sobre determinadas obras, sobre 14 obras literarias que tienen que ver con pandemias, ya sean reales o ficticias. Comienza en primer lugar por la Ilíada de Homero y se refiere en específico al episodio de la epidemia que ataca a las fuerzas griegas que están sitiando Troya y cómo con la intervención de los dioses y de los propios héroes de las huestes griegas, pues se logra paliar. En segundo lugar, pues el Decamerón de Giovanni Boccaccio, que pues ha sido un texto emblemático para entender lo que fue la epidemia de peste negra en la Europa del siglo XIV, y en la cual pues se reúnen 100 relatos contados por algunos jóvenes florentinos que, huyendo de la peste, se recluyen en una villa de los alrededores de la ciudad y para entretenerse comienzan a contar estos relatos. El diario del año de la peste de Daniel Defoe, que constituye un testimonio directo contado por el autor de Robinson Crusoe respecto de una peste que tuvo lugar en Londres en el siglo XVII. El último hombre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein o el Prometeo moderno, que es una novela futurista que transcurre en el siglo XXI y que detalla la vida del último hombre sobreviviente después de una terrible pandemia que acabó con la práctica totalidad de la humanidad. La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, de este autor norteamericano de cuentos de terror y de misterio, y este cuento en específico pues tiene su sello inconfundible. La peste escarlata de Jack London, otro gran autor de la literatura norteamericana, también con este halo de misterio que caracteriza a sus obras y que no escapa tampoco del realismo, como en Colmillo Blanco, por ejemplo. Recordarán La montaña mágica de Thomas Mann, que si bien no se refiere a una pandemia propiamente dicha, pero sí al encierro en un sanatorio de Davos, Suiza, por parte de el primo del protagonista y después por parte del protagonista debido a la tuberculosis y lo que eso significa y la revolución que le significa al protagonista ese propio encierro, el contacto con la naturaleza de los Alpes suizos para su transformación espiritual y posterior y vida posterior. La Tierra permanece de George R. Stuart, La peste de Albert Camus, que bueno, se ha puesto tan de moda hablar de esta novela por sus implicaciones no solamente en cuestiones sociológicas, sino también morales. De ahí la idea de que la principal peste no solamente es aquella que se da con motivo del virus, sino aquella que produce la miseria humana. Némesis de Philip Roth, sobre una pandemia, sobre una epidemia en un barrio judío en New Jersey, si no mal recuerdo. El húsar en el tejado de Jan Giono. Soy leyenda de Richard Matheson, que bueno, la mayoría quizá conocerá por la versión cinematográfica que tiene a Will Smith como protagonista. El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, que bueno, cualquier lector ávido conocerá, que es una historia de amor que tiene durante más de 53 años, poco más,
y que tiene como contrapunto las diversas epidemias de cólera que se dan en el Caribe colombiano a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que recorre parte del camino ya trazado por la peste de Albert Camus y que se refiere a una epidemia de ceguera blanca y a las implicaciones psicosociológicas dentro de una sociedad determinada y la manera tan atroz de paliar los efectos negativos de esta propia epidemia por parte de las autoridades pues, de un país, como siempre, como siempre con Saramago, de un país pues, que no se puede reconocer, no se puede identificar con alguno en específico, pero que más bien se refiere a la naturaleza humana, a cuánto de grande y a cuánto de mísero cuánto de grande y cuánto de mísero tiene nuestra propia naturaleza. Y bien, pues al final el autor nos regala tanto un texto que se llama De la ficción a la realidad, libros que no predijeron el COVID-19, y un epílogo en los cuales él sintetiza sus ideas, tanto específicas como de manera general, y da algunas conclusiones bastante válidas, algunas, como les digo, muy generales, otras más aterrizadas en lo que estamos viviendo en la actualidad. Fuera de algunos errores de estilo o imprecisiones en algunos datos que se dan, que quizá pudieran ser subsanados en alguna segunda edición revisada con detalle, me parece un libro bastante meritorio, un libro que nos da la pauta para irnos hacia otros textos, un libro que nos recomienda lecturas y que este tipo de libros son fundamentales para quienes somos lectores empedernidos, porque nos da de cierta manera una guía para hacernos de otras lecturas a su vez que nos pueden dar una idea mucho mejor de una situación que estamos viviendo al final de cuentas. Pues como les digo, les recomiendo este libro, ojalá lo puedan conseguir, es muy breve, consta de 112 páginas y para una lectura de fin de semana me parece inmejorable. Así que pues en esta ocasión va este libro, espero que si lo leen lo disfruten mucho y los impulse a buscar las lecturas que aquí mismo se detallan. Muchísimas gracias tanto a ustedes, amable público, por el favor de su atención, y a los amigos de Pandemia Literaria, en especial a Aldo Fabiano Hernández Solís, por el favor de abrirme este espacio para comunicarme con los fans de Pandemia Literaria. Muchísimas gracias y pues como siempre, un gusto estar en comunicación. Que pasen lo mejor de lo mejor estos días que todavía nos restan de encierro. Hasta la próxima. Saludos a todos.